Muy buenos días, ¿cómo está Iglesia de Jesucristo? ¿Cómo está este caminar, este transitar por esta vida que hoy no se nos ha sido fácil, pero creemos que Dios está con nosotros y en ese poder y en esa autenticidad que nosotros tenemos en confiar, en poner nuestra fe en Dios, es que Él también nos va ayudando a que podamos construir lo que necesitamos mantener en esta tierra para poder vivir una vida quieta y reposadamente como la palabra nos dice. Y hoy quiero que fundamentemos nuestra vida. El título de esta predicación es Fundamentando nuestra vida. Y necesitamos tener algunos conocimientos prácticos de cómo debemos desarrollar nuestra actitud de cristiano, nuestra actitud de ser hijos de Dios, esa actitud que necesitamos transparentar en nuestras relaciones, esa actitud que debemos mostrar en nuestro caminar. En diferentes maneras necesitamos nosotros manifestar lo que interiormente está sucediendo en nuestras vidas. Y cuando decimos de mostrarlo es porque tenemos algo. Y muchas veces ustedes han escuchado desde mi boca decir, no construyamos de lo que nos está faltando, sino que comencemos a construir de lo que tenemos. No esperemos construir de algo que me falta, sino que construyamos de lo que ya tengo. Y esto es lo importante para que podamos fundamentar nuestra vida. Estos son fundamentos de vida y quiero que ustedes comiencen a transitar en la lectura de segunda de Pedro, el capítulo 1. Vamos a dar lectura a algunos versículos de segunda de Pedro, capítulo 1, donde vamos a conocer algunos aspectos que son necesarios que nosotros incorporemos en nuestro conocimiento, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Dice la palabra allí en segunda de Pedro 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Y allí vamos a parar un ratito. Después vamos a seguir los otros versículos, pero vamos a desarrollar en este tiempo que tenemos conocimientos básicos que necesitamos interpretar. Fíjese que esta carta de Pedro, esta segunda carta de Pedro, tiene una particularidad. Empieza diciendo Simón Pedro. En el antecesor, en el libro anterior, que es Primera de Pedro, empieza nombrándose Pedro. Y aquí hay una particularidad que necesitamos saber. Simón Pedro. Simón era el nombre original, el nombre de nacimiento, el nombre que tenía dado por su familia, que luego cuando conoce al Señor, cuando tiene ese acercamiento al maestro, el maestro le pone este sobrenombre, vamos a decir, Pedro. Y tiene una connotación que él se presenta siendo Simón Pedro. Simón, aquel muchacho que era con unas ciertas características, que tenía o mostraba una cierta debilidad, pero luego empieza a ser Pedro,
que es el hombre fuerte y que Pedro significa piedra. Entonces Jesús lo rebautizó en un nombre nuevo para que él supiera ser un hombre de firmeza. Entonces él se da y dice, este soy yo, Simón Pedro, aquel que era débil, que no tenía muchos conocimientos, y también soy Pedro el que hoy puedo decir estas verdades que a ustedes hoy le van a servir. Entonces veamos esta iniciativa de este mover de Dios a través de la vida de Pedro, y luego dice siervo y apóstol de Jesucristo. Y aquí también vamos a notar una cosa importante, algo que cada uno de nosotros tiene que reconocer, que es siervo. Y cuando traducimos siervo es esclavo. Cuando vemos en este pasaje es como que dice, yo soy Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Entonces la connotación de esclavo es de obediente, de estar sumiso, de estar bajo autoridad, de estar conociendo y reconociendo la autoridad del maestro. Él se sometió a Jesucristo. Por eso luego dice que él es apóstol. Era un poco la manifestación del poder de Dios a través de este reconocimiento de ser apóstol. Pero fíjese que no dice que dice el apóstol, sino dice el apóstol. Era uno más de tantos que había. Y esto es lo que nosotros tenemos que reflejar. No porque tengamos un cargo, no porque tengamos una actividad especial dentro de la congregación, somos él. Como yo podría decir el pastor, yo soy el pastor, no, yo soy pastor Iván. En este caso Pedro decía, yo soy esclavo, soy siervo, y soy apóstol. Entonces todo este reconocimiento que él hace en esta definición que se da a sí mismo, tiene una connotación a lo que luego nos empieza a decir, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Acá está haciendo un reconocimiento de que ya hay algo en nosotros, hay algo que ya Dios dispuso y dispuso en nuestras vidas, principalmente aquellos que hemos alcanzado el reconocimiento de esa fe que hemos puesto en Él y que hemos sido hoy nosotros puestos en un lugar de privilegio, porque estábamos en tinieblas, estábamos sin Dios, y Dios a través de Jesús nos da la oportunidad de ser incorporados nuevamente a lo que es la adoración a Dios, dándonos la oportunidad de salvación, dándonos la oportunidad de ser limpios para comenzar una nueva etapa, un mover diferente en nosotros. Y todo tiene que ver con esta justicia de nuestro Dios a través de que nuestro Salvador Jesucristo se manifiesta igualmente en una fe preciosa. Esto es algo muy particular de la inscripción de Pedro, del relato de Pedro. Usa mucho esta palabra que es lo que nosotros decimos preciosa. Luego vamos a tener una connotación más adelante. Es una palabra muy práctica, como algunos que nosotros ya conocemos tienen palabras muy marcadas. Ustedes yo les voy a decir un ejemplo de alguien que decía maravilloso. Y acá a todo le ponía maravilloso. Bueno, Pedro era uno de estos que le ponía precioso. Y en este caso quería enfatizar que era preciosa la fe que igualmente teníamos todos nosotros. Y en esto, acuérdense en el tiempo que estuvimos hablando de la fe, del propósito, quiero referenciarlo a Romanos 12, el versículo 3, donde dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Volvemos a insistir en esto. Es la medida de fe que ya Dios depositó en nosotros. Entonces, como les decía anteriormente, debemos construir lo que tenemos. Que tenemos una medida de fe que está ya en nosotros. Esa medida de fe lo está catalogando Pedro como una preciosa fe que se nos ha sido dada. Entonces allí construimos nuestra fe, sabiendo que esa medida está en nosotros y que la podemos usar. Es por eso que luego dice en el versículo, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios de nuestro Señor Jesús.
cómo nosotros vamos a acrecentar, cómo nosotros vamos a desarrollar algo diferente, es teniendo la oportunidad de dar a conocer que tenemos una fe igualmente preciosa, igualmente, todos tenemos esa medida de fe. Acá no hay uno que tenga más fe o tenga menos fe. Y recordamos que la actitud de más fe o menos fe tiene que ver con que cuánto yo la estoy usando o cuánto no la estoy usando. No tiene que ver con cantidad. La medida de fe es una medida exacta para todos. Tanto para grandes, para chicos, para hombres, para mujeres, para latinoamericanos, para extranjeros. A todos se le ha dado esta medida de fe y eso fue dotado desde el tiempo del principio, cuando ya Dios desarrolló la actitud de decir necesito que aparezca el ser humano en la tierra. Allí ya nos dotó de esa fe, está en nosotros, está dentro de este envase que hoy es el cuerpo, que es hoy nuestra alma, que es nuestro espíritu. Allí está ya la fe, el asunto es ejercerla. Entonces cuando nosotros vemos que esa fe en la que tenemos, dice que la gracia y la paz os sean multiplicadas. La gracia es la oportunidad que Dios nos ofrece. Nosotros siendo pecadores no merecíamos salvación, estábamos separados de Dios, estábamos distanciados de Dios y Él nos da una nueva oportunidad a través de la gracia. Él nos da un acercamiento a través de Jesús para que nuestros pecados que estaban siendo de repelente a la presencia de Dios empiece a sacarse, empiece a salir de nosotros y nos da esa oportunidad, como nos dice las Escrituras, de que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para recibir ese oportuno socorro, y eso lo tenemos a través de Jesús. Es algo maravilloso, es algo precioso lo que Dios ha realizado, y bien lo estampa Pedro en estas escrituras para que nosotros la tengamos en consideración. La gracia y la paz os sean multiplicadas. ¿En qué manera vamos a poder multiplicarlo? ¿En qué manera se va a desarrollar esta abundancia de gracia y de paz? La paz es la que pone Dios en nosotros, de darnos una tranquilidad de que tenemos un futuro que ya no es incierto, es un futuro cierto. Sabemos que si nosotros servimos a Dios, Dios nos da y nos dispone de un cielo nuevo, de una tierra nueva, donde vamos a ir a reinar, donde vamos a estar juntamente con Él, y es por eso que esa gracia y esa paz se tiene que multiplicar. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se multiplica la gracia y la paz? Y aquí nos da el secreto de lo que es poder acrecentar la gracia y la paz. Dice, todo esto se puede desarrollar en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Necesitamos conocer más quién es Jesús, quién es Dios. Necesitamos encontrarnos con la verdadera fuente de vida. Y esto es conocerlo más a Él. Ese hombre que en primera instancia era Dios, era allí junto al Padre, junto al Espíritu Santo, y disponiendo en una gracia, en una oportunidad de salvación. Dios lo ofrece a Jesús como nuestro ayudador, como aquel que va a mediar entre Él y nosotros. Y esto qué oportuno es tener en consideración. Él va a mediar. Él va a ser el que va a estar allegándose al Padre para que nosotros, los terrenales, los que estamos en esta tierra, empecemos a tener la gracia de Dios para fundamentar todo nuestro desarrollo. Y como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. O sea, hoy tenemos una medida de fe. Convengamos que ya está en nosotros, pero también dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida, que pertenecen a un desarrollo en una actitud de vida, dice que esa actitud de vida que nos pertenece, esa piedad que ha puesto Dios en nosotros, nos fue dada por su divino poder. Dios nos entregó por su poder a través de la sangre de Jesús, a través de redimirnos, a través de perdonarnos, esto tan maravilloso que es el divino poder, que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas. O sea,
Construyamos de esto. No construya de lo que te está faltando. Construye de lo que ya Dios te aportó. Él nos aportó gracia y paz. Él nos aportó esa medida de fe. Él nos aportó el conocimiento de Dios y de Jesús. ¿Y dónde están? En la palabra, en la Biblia. Debemos considerar lo que la Biblia dice. Debemos considerar lo que las Escrituras nos transmiten. Y esto es importante. Nosotros estamos aquí a través de esta Escritura conociendo que como todas las cosas que nos pertenecen a la vida, que son ya parte de la vida, que es la piedad también que se nos ha dado por el divino poder de Dios, mediante ¿qué? El conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Jesús. Nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Necesitamos conocer esas promesas. ¿Y cómo las conocemos? Indagando, escudriñando las Escrituras. Hoy estamos en tiempos difíciles. Hoy estamos en etapas que estamos viviendo donde necesitamos tener claridad de cómo Dios procesa estas cosas que están aconteciendo, porque la Biblia nos dice que no nos va a sacar del problema. La Biblia no nos dice que no vamos a tener problemas. La Biblia no nos dice que no vamos a tener dificultades. Todo lo contrario, nos advierte que en el mundo vamos a tener aflicción. La Biblia nos advierte que el enemigo nos pide para zarandearnos. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús dice, y le dijo a Pedro en este caso, yo estoy orando para que tu fe no falte. El enemigo te ha pedido para zarandearte. El enemigo te ha pedido para mostrar que tiene poder, pero yo sé que no tiene poder. Y Jesús dijo, y yo lo concedí porque estoy orando para que tu fe no falte. Dios está orando a través de Jesús, está obrando a través de nuestras vidas para que nuestra fe no falte. Y esto es, la fe no nos va a faltar, porque si nosotros estamos conociendo a Jesús, estamos indagando quién es Jesús, quién es Dios, ese poder va a actuar en nosotros, porque hay preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, dice, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. A través de Jesús empieza a actuar en nosotros una naturaleza divina, porque empezamos a tener una relación con un ser divino, con un ser que es superior, con un ser que lo tiene todo, un ser que es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él lo sabe todo, Él está en todo lugar, y ese es el Dios al cual adoramos. Ese es el Dios que nos presenta a nosotros la oportunidad de desarrollarnos de la mejor manera. Aquí no nos dice si tenés una buena profesión, si tenés un oficio, si tenés estudio, si no lo tenés, no nos dice que tenemos que conocerlo a Él, y el conocerlo tiene que ver con entrar en el conocimiento de la palabra, y todas estas cosas nos da a nosotros también una apertura, porque nos hace una introducción de las cosas que tenemos. Entonces, cuando ya nosotros sabemos que están estas cosas, aquí comienza algo diferente. Aquí es donde nosotros vamos a entrar en el conocimiento de la palabra, donde nos dice también una sugerencia, nos da una instrucción, nos da una preparación, pero también nos da un mandato. Fíjese lo que dice aquí, habiendo oído, un poquito más anterior, Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto nos ayuda a escaparnos de lo que nuestro entorno está viviendo. No es lo mismo la contaminación que lo que acá dice la corrupción. La corrupción viene internamente, pero la contaminación en lo exterior es lo que se manifiesta. Entonces Dios nos ayuda a través del conocimiento de Jesucristo a escaparnos de estas cosas, a escapar de ese sentimiento interno que nos quiere gobernar, que nos quiere controlar, esta ambición de tener muchas cosas, porque eso es una naturaleza que está en nosotros. Es por eso que diariamente Pablo decía, yo tengo que decrecer, yo tengo que morir y que crezca Cristo. Esto es una acción poderosa,
Yo necesito de crecer, yo necesito menguar, yo necesito disminuir lo que soy humanamente para que Dios, para que Jesús crezca en mí, y esto me da la oportunidad de poder desarrollar una verdadera actitud. Y habiendo huido de esta corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, nos dice, vosotros también. Aquí empieza la sugerencia que nos da Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, y aquí empieza la orden, añadid. Tenés todo este conocimiento de lo que ya Dios te dio, de lo que ya Dios aportó para vos. Entonces, cuando dice diligencia, dice ese empeño, es la virtud cardinal con la que se conecta y se combate la pereza. Pero es un sentimiento alto, es el esmero y el cuidado que se ejecuta en una acción. Entonces vamos a hacer con prontitud, vamos a ir a desarrollar con habileza, con consideración de que esto es importante. Entonces vamos a ser diligentes, vamos a operar diligentemente para que esto sea un beneficio, para que esto sea una verdadera reacción hacia lo que podemos hacer, a lo que podemos desarrollar. Y en esta oportunidad dice Dios a través de Pedro que podemos añadir. Esto es añadir a vuestra fe. O sea, ya está la fe en nosotros. Necesitamos añadir 7 cualidades. La fe ya está en nosotros. Esa medida de fe que nos fue entregada, esa medida que Dios a través de Pablo decía que Él repartió a cada uno de nosotros, esa medida de fe es la que después dice en 1 Pedro 1:2 que fuimos elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando nosotros somos preparados en esta santificación en el Espíritu, empezamos a obedecer, y cuando empezamos a obedecer somos rociados con esa sangre que es la que nos da la oportunidad de ser limpios, de ser hoy hombres y mujeres que estamos y podemos tener la oportunidad de acercarnos a Dios confiadamente, porque la acción de limpieza de la sangre nos habilita a estar en la presencia de Dios. Entonces allí es donde nosotros empezamos a declarar este tiempo de diligencia, donde necesitamos a esa fe, necesitamos añadir algo. La fe, la definición que nosotros todos tenemos fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero si vamos a la definición que hay a través del diccionario, la fe es la que salva, aquella que nos hizo posible recibir una nueva naturaleza a través del perdón de nuestro pecado y nos imputa la justicia de Cristo. La fe es la que nos habilita en esto que le estaba diciendo, en recuperarnos para poder ser la parte motriz, la parte hacedora de esa manifestación de amor que Dios tuvo para con nosotros. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos separados de la gloria de Dios, pero Él nos incorpora a través de la justicia que Cristo ejerce en la cruz, dando su vida, y allí nos habilitó para que hoy nosotros pudiéramos estar frente a nuestro Dios, frente al Padre Celestial. Y a esa fe, la Biblia nos dice, Pedro dice que necesitamos agregar virtud. A la fe añadir virtud. Entonces vamos a construir el primer eslabón o la primer base, la primera línea que nosotros tenemos que empezar a construir sobre nuestra fe, que ya está, que la tenemos. Necesitamos agregar virtud. Y la definición es la capacidad que tiene una cosa para producir un determinado efecto. Y esto tiene que ver con una excelencia moral, esto tiene que ver con una declinación al mal y para producir el bien. Necesitamos nosotros mostrar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera existencial, mostrar que hay moralidad, que hay conocimiento profundo
de aquellas cosas que se hacen bien, que no son contrarias a la enseñanza de Dios. Entonces allí la palabra nos dice que debemos añadir a nuestra fe virtud. Y luego nos dice que a la virtud necesitamos añadir conocimiento. ¿Qué es conocimiento? La facultad del ser humano, no para comprender por medio de la razón, sino para ejecutar en medio de un avivamiento, de un desarrollo espiritual. Entonces nosotros tenemos las facultades como seres humanos a poder desarrollar una actitud verdadera, una actitud correspondiente que podemos desarrollar en poder encontrarnos con verdades que las debemos interpretar, las debemos Cuando la palabra nos dice que a ese conocimiento le debemos agregar algo más. Entonces a la fe le agregamos virtud, a la virtud le agregamos el conocimiento, y todo el conocimiento tiene que ver con el conocimiento de Dios. Y a ese conocimiento le debemos agregar dominio propio. Y acá está el chiste fácil. No demonio propio, sino dominio propio. Necesitamos hacer que las cosas sucedan en una manera maravillosa, en una manera extraordinaria, donde cada uno tiene que ejercer dominio propio. El significado, el desarrollo del diccionario dice supremacía en cuanto al poder, la autoridad, la fuerza. Sobre mi actitud, yo soy el dueño, yo tengo que generar. Cuando hablamos de dominio propio, hoy no recuerdo si es en latín, pero venimos en esta definición: yo soy dueño de mis acciones, yo soy dueño de mis pensamientos, porque si yo estoy bajo la obediencia de Dios, esto va a producir en mí un desarrollo importante. Y a ese dominio propio le agregamos la paciencia. Y la paciencia, como definición, dice calma o tranquilidad para esperar. Pero también es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Entonces la paciencia nos incorpora a nosotros a saber esperar. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a la respuesta de Dios. Y Él oyó mi oración. Y todo esto de la paciencia es saber esperar. Pero también nos da la oportunidad de saber soportar, de saber, como dice la definición, de poder tener la capacidad de saber sufrir y saber tolerar ese sufrimiento. Esa capacidad de enfrentar cualquier desgracia o adversidad, cualquier molestia o manera ofensiva que podemos tener. Y esto lo podemos hacer con fortaleza en Dios, sin quejarnos, sin rebelarnos. Si querés vivir esta etapa de bendición, tenemos paciencia, y a esa paciencia le agregamos la piedad. Y eso, la piedad es ser igual a Dios. La piedad es sinónimo de misericordia. En esto de poder afectar en la paciencia, la piedad, es ser como Dios. Dios nos miró con misericordia, Dios nos miró con compasión, Dios nos miró como una oportunidad de ofrecernos esa salvación que necesitamos.
Y vuelvo a recalcar la oportunidad que tenemos en Dios de tener salvación. No solamente es una connotación para el después, es para el ahora también. La salvación de nuestra alma tiene que ver con la eternidad, pero la salvación del momento, la salvación de las circunstancias, la salvación de la operación que hay en esta tierra nos da también la oportunidad de crecimiento. Debemos agregar afecto fraternal. El afecto fraternal es el amor, es un sentimiento de afecto, es cariño. Y lo fraternal se refiere a lo que es propio de hermanos. Pero esto se origina desde la gratitud, esto se origina desde el reconocimiento y de la convivencia. Es por eso que la Biblia nos enseña que tenemos que estar unánimes juntos. Como estaba en la actitud del Pentecostés, estaban unánimes juntos. Esto es coinonía, esto es consideración, esto es respeto al cuerpo de Cristo. Nosotros integramos el cuerpo de Cristo. Y los otros días la pastora decía algo tan revelante de que cuando alguien falla, de cuando alguien peca contra Dios, no solamente lo hace la persona, sino que afecta al cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos tener ese tiempo de calidad, de un arrepentimiento genuino, de reconsiderar nuestros pasos, de reconsiderar nuestras acciones, si no estamos pecando contra Dios, porque no estamos perjudicando cada uno, pero también estamos perjudicando a mi hermano en este afecto fraternal, en este respeto que tenemos, en esta consideración. Yo tengo que saber que cuando yo peco, y lo dijo y lo manifestó bien el Hijo Pródigo, he pecado contra ti, Padre, hablándole del Padre propio, y he pecado contra el cielo. Y esto de pecar contra el cielo tiene que ver con Dios, contra Dios, pero también tiene que ver con la disposición de que somos parte del cuerpo. Cuando yo peco, afecto al cuerpo. Y si nosotros queremos contener este avivamiento que se está viniendo, si nosotros necesitamos sostener este avivamiento, lo tenemos que considerar. Y en ese afecto fraternal nos dice y se desarrolla lo máximo, amor. El amor, que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta. El amor que no busca lo suyo propio. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Qué importante el amor. Hace el cierre. Empieza en algo que ya está sustentado en nosotros, que es la fe. Pero necesitamos agregar todas estas cualidades y hacer el cierre, vamos a decir, el envoltorio de todo el amor, que nosotros somos producto de ese amor. Dios nos consideró, Dios nos llamó, Dios nos eligió. Esta es una de las cosas grandes. Dios te eligió. No fuiste un caso fortuito, no fuiste un descuido de la naturaleza humana. Fuiste proyecto y propósito de Dios. Él te eligió. Y si Él nos eligió, nos dio tremendas promesas que están a nuestra disposición, pero tomémoslas. No las dejemos a un lado. No manejemos nuestra vida según nuestra fuerza. Tenemos propósito de Dios, tenemos muchas cosas que se desarrollan porque ya están en nosotros, porque ahí donde ejercemos nuestra fe, la ponemos en el lugar correcto y va a funcionar de la mejor manera. Nuestra fe puesta en Dios tiene inmensas y gloriosas y preciosas promesas, las cuales son tuyas, son mías, son de Contacto de Vida, son de la iglesia que hoy está en esta tierra. Y recordad que somos una iglesia, la iglesia de Cristo. Las denominaciones, los nombres, son rótulos para diferenciarlos de distintas cosas. Pero somos el cuerpo de Cristo, somos la existencia en esta tierra y la manifestación de Jesús en esta tierra, porque somos la extensión de sus brazos, porque somos la extensión de sus manos, porque somos la extensión de sus piernas. Nosotros somos los que llevamos el Evangelio, nosotros somos los que pregonamos ese Evangelio. Entonces, ¿querés vivir una vida de victoria? ¿Querés tener la manifestación de esa gracia que te lleva de victoria en victoria? Aferrate a construir
fundamento de vida. Este es un fundamento que nos aporta alguien que nos dice en su comienzo: yo era el Pedro débil, yo era Simón el débil, yo era el que no entendía nada, era el que no sabía razonar, pero comencé a ser Pedro cuando me encontré con Cristo, cuando Él depositó en mí una responsabilidad, que esa firmeza iba a ser construida sobre mis lomos, el de poder decir, el poder declarar lo que ahora estamos declarando a través de este pasaje de Segunda de Pedro. Y ciertamente luego en el pasaje sucesivo de este libro hay una connotación que ya es como que está declinando su tiempo en la tierra porque viene su muerte. Pero Él logró transmitir esto, que hoy te lo está diciendo a vos. Y a través de Pedro, a través de la vida de Pedro, a través de su pasión por llevar el Evangelio, no estimó dar su vida, porque incluso tiene una muerte muy parecida a su maestro. Pero Él, en esa connotación de humildad, no quiso morir igual que su maestro. Él, según los relatos de los historiadores, muere crucificado, pero al revés, para no lograr imitar algo tan particular de lo que hizo su maestro. Él no quería tener eso que le iba a igualar quizás a una manera donde podría exaltarse. Él humildemente pidió ser de la manera contraria. No hay certificación bíblica, pero los relatos de los historiadores cuentan estas cosas. Aún allí manifestó esa gracia que recibió de Jesús. Entonces, hoy es oportuno que consideremos cómo está nuestro caminar. ¿Dónde estoy construyendo? ¿Estoy construyendo sobre la roca sólida que es Cristo Jesús? ¿O estoy haciendo mi construcción en la arena? Es momento de desarrollar una actitud diferente. Así que te invito a orar. Padre, este es un momento crucial en la historia de la humanidad, donde nos ha tocado vivir en medio de una pandemia, que nos ha tocado también, Señor, visualizar y poder mirar en nuestro entorno todo lo que se ha generado, que van a ser inconvenientes, que van a ser circunstancias contrarias, pero hoy queremos fundamentarnos en la fe genuina, en la fe verdadera que representa el estar en conocimiento de lo que tú eres. Nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestro amigo, nuestro sustento. Señor, en todo esto queremos ver el accionar divino de ese poder consolador, de ese poder restaurador que a través de Cristo Jesús fue el plan manifestado en la tierra a través del Dios Padre. Pero no obstante a esto, también Jesús dijo algo tan importante para nosotros, que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador, para que viniera el Espíritu Santo. Qué perfecta manifestación del Dios Trino en nuestra tierra. Por eso, Señor, necesitamos que tu palabra nos empiece a redarguir. Tu Espíritu Santo nos construya en una convicción, en un desarrollo verdadero de un arrepentimiento genuino desde lo más interno, porque queremos escapar a la contaminación, a la corrupción del mundo. Queremos ser santos, queremos ser apartados para ti, para poder manifestar esa gracia en el conocimiento de tu palabra, para producir el querer como el hacer por tu divina voluntad sobre nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios y a ti, Señor, debemos obediencia, a ti debemos sujeción. Es por eso que hoy, Dios, te entregamos toda nuestra existencia, para que tú formalices en cada uno de mis hermanos, para que tú te encuentres con cada uno de ellos en una manifestación genuina de tu presencia, de a través de tu Espíritu Santo puedan tener todo lo que necesitan. Señor, susténtanos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, gracias por esta manifestación gloriosa que tú tienes para con nosotros y esta preparación para sostener el avivamiento que se viene a esta tierra. Señor, esa gran oportunidad de que muchos te conocerán y correrán a buscar de tu presencia. Y allí estaremos, tu iglesia, tu pueblo, esperando con los brazos abiertos a todos aquellos que hoy necesitan de la salvación. Gracias, Padre, te damos en Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
Que la gloriosa paz del Señor, que su inmenso amor esté habitando en tu corazón y que produzca en tu ser, en tu interior, esa renovación que necesitas. Y si hoy estás abatido, estás agobiado por las circunstancias, recordá, Dios entregó una medida de fe para tu vida. Empezá a ejecutarla, empezá a usarla, porque hay grandes y preciosas promesas para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Dios te colme de bendición y que esta sea una semana nueva para tu vida, que comiences aplicando esta palabra. Y hoy nos encontramos en esa reunión especial que vamos a tener por Zoom a partir de las 19 horas. Están todos invitados, aquellos que son de Contacto de Vida, porque es el momento de consolidar esto tan maravilloso que Dios está gestando en nosotros. Dios te bendiga, tengas una hermosa tarde y que el Dios de paz te pueda consolar, te pueda ayudar en todo lo que emprendas. Dios te bendiga.